todos. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta novena sesión de nuestra capacitación para parques industriales en seguridad en la cadena de suministro. Y vamos a tratar un tema en el día de hoy que es la columna vertebral de la seguridad en la cadena de suministro y también la columna vertebral hoy día de casi todos los sistemas de gestión que existen, particularmente en las normativas de la Organización Internacional de Estándares ISO. La norma ISO 31000 es la norma para gestionar los riesgos. Hoy día en la Organización Internacional de Estándares existen muchísimas normas. Una de ellas es la norma de calidad, la norma ISO 9001. Otra es la norma ISO 14001 en temas ambientales. Otra es la OCHAS 18000, que está siendo reemplazada por la ISO 45001, que son los temas de salud ocupacional y seguridad industrial, todo lo que es de safety. Esa norma, repito, es ahora la 45001. Hay unas normas de seguridad de inocuidad alimenticia, ISO 22001. La norma de seguridad informática, ISO 27001. La norma de gestión de seguridad en la cadena de suministro, ISO 28001. Es decir, existen un sinnúmero de normas hoy existentes en el mundo, en la industria, en el comercio, en las empresas de servicio, y todas ellas tienen un elemento en común, que es la gestión del riesgo. Hoy día, la norma ISO 9001, por ejemplo, ha tenido una actualización reciente donde incorporó todos los elementos de la gestión del riesgo para poder administrar la gestión de riesgos de la calidad. En la información, la gestión de riesgos en la información, ISO 27001. La gestión de riesgos en la inocuidad de alimentos, ISO 22001. La gestión de riesgos en la cadena de suministro, ISO 28001. Es decir, la gestión de riesgos es hoy la columna vertebral de cualquier sistema de gestión. Pero también los programas operador económico autorizado basan sus requisitos, basan sus obligaciones en la gestión de riesgos. Entonces vamos a ver cómo esa herramienta que hoy se denomina ISO 31000 nos va a permitir identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos, tratarlos y monitorearlos. Para el día de hoy, en esta novena sesión, vamos a hablar del contexto de riesgos, vamos a hablar de la identificación de riesgos, del análisis y la evaluación de riesgos. Y el próximo viernes, que es nuestra última sesión, vamos a hablar del tratamiento del riesgo, del monitoreo del riesgo y de algo muy importante que se deriva de la gestión de riesgos y es precisamente los planes de continuidad de la operación. Los planes de continuidad de la operación. Estos días, el día martes y miércoles, tuve la oportunidad de estar en el puente de Colombia, allí en la frontera del estado de Nuevo León con Texas. Allí está Codefron, que es la Corporación para el Desarrollo Fronterizo desarrollo de la zona fronteriza de Nuevo León con Texas. Están certificados en ISO 28000 y en este momento el parque industrial que está allí está en proceso de certificación precisamente operador económico autorizado. Entonces estuve allí con todo el grupo operativo, particularmente impartiendo una capacitación de gestión del riesgo. Y entonces identificábamos qué tipo de riesgos puede haber allí en esa instalación, que es un cruce fronterizo donde se administra un cobro de peaje del cruce hacia los Estados Unidos. Y por supuesto, pues hay una serie de empresas que están ubicadas allí y que obviamente tienen una serie de riesgos por estar en la zona fronteriza, porque es el único cruce en ese sector que está autorizado para movilizar materiales peligrosos, etcétera. Entonces, la gestión de riesgos se convierte en el elemento fundamental para poder determinar qué acciones de tratamiento debemos colocar, qué medidas de seguridad debemos colocar para que los riesgos no se materialicen. Entonces, ese va a ser nuestro
tema de hoy. Vamos a hablar de la ISO 31000, una norma que incluso podemos aplicar en nuestra vida personal, en nuestras casas, podemos implementar en la vida diaria, en nuestra organización, en nuestra casa, en nuestra vida diaria, que nos permite poder tener una cultura enfocada hacia la gestión de los riesgos. Como ya hemos visto en las sesiones anteriores, en las 8 sesiones, hemos hecho un barrido por todos los 10 capítulos de la norma del operador económico autorizado, 4 requisitos relativos a la planeación de la seguridad de la cadena de suministro, donde precisamente vamos a encontrar un requisito que está relacionado con la gestión del riesgo. La seguridad física, el control de acceso, los socios comerciales, la seguridad de procesos, por supuesto, la seguridad con los vehículos, la seguridad del personal, todo lo que tiene que ver con seguridad de información, la capacitación en seguridad y conciencia sobre amenazas y, por supuesto, si sucede algún evento, cómo manejar ese incidente y cómo hacer la investigación del mismo. Todos estos estándares ya los hemos recorrido durante estas 8 sesiones anteriores. De igual manera hablamos sobre CITIPAD, el programa de la aduana de los Estados Unidos, hablamos sobre la gestión de riesgos de 5 pasos de CITIPAD y ya nuestra parte final entonces se enfoca hacia la gestión del riesgo basada en la norma ISO 31000 y adicionalmente una norma auxiliar que tiene esta normativa que se llama ISO 31010, que las vamos a ver durante este par de sesiones. Quiero iniciar con el requisito que trae los sistemas de gestión y particularmente el ISO 28000, que es la norma de seguridad en la cadena de suministro. Dentro de los elementos de la norma, dentro de los requisitos generales, la política, etcétera, hay uno de los elementos que es precisamente la evaluación y planificación de los riesgos de seguridad. Este punto es el más importante de la norma de seguridad en la cadena de suministro, porque nos dice, identifique el riesgo, analícelo y evalúelo para, con base en ese riesgo, poder tomar todas las acciones necesarias para mitigar, para prevenir, para hacer que si ese riesgo se llega a presentar, el impacto sea el menor posible. Entonces, dentro de esta normativa, la norma me permite o me exige una serie de requisitos donde me dice que tengo que establecer y mantener un procedimiento. Entonces aquí viene un requisito de norma que debemos tener un procedimiento documentado para poder identificar y evaluar continuamente las amenazas a la seguridad y los riesgos que tengan que ver con la gestión. Entonces, empezamos a encontrar un primer requisito asociado, por supuesto, a la necesidad de tener un procedimiento documentado. Recuerden que en las normas los requisitos los identificamos con la palabra debe. La organización debe, en este caso, establecer y mantener procedimientos que nos permitan identificar y evaluar continuamente las amenazas. Con base en esa identificación y en esa evaluación, yo voy a establecer unos métodos de control o unos tratamientos al riesgo. Y lo voy a decir de manera gráfica utilizando un ejemplo comparativo. Yo me voy al médico, vamos al doctor cada año, vamos al doctor y le decimos al doctor, fíjese que me está doliendo aquí, me ha molestado esto, estoy sintiendo esto. Muy bien, lo que hace el doctor es identificar qué es lo que está pasando. Muy bien. Para esa identificación hace unos exámenes, revisa muy bien y nos dice, sí señor, usted tiene el nivel de colesterol muy alto, tiene sus triglicéridos muy altos. Por ahí abierto. Entonces, yo voy al doctor una vez al año, me hace unos exámenes y me dice, señor, usted tiene, le he identificado un riesgo. Jorge, por favor, gracias. Muy bien. Y entonces identificó el riesgo el doctor. Dijo, usted tiene un riesgo de sufrir un accidente cardiovascular.
¿Por qué? Porque sus indicadores de colesterol, de triglicéridos, el peso que tiene un nivel de sobrepeso, tiene una actividad sedentaria, pero además tiene unos antecedentes desde su familia donde hay situaciones similares. Muy bien. Ahí, ¿qué fue lo que hizo el doctor? Identificó y evaluó un riesgo. Es lo que hace el doctor. Con base en esa identificación y evaluación, el médico, el doctor, lo que hace es mandarme un tratamiento. Sí, señor, usted tiene que bajar de peso, usted tiene que hacer ejercicio y además tiene que tomar este medicamento. Listo. Ahí ya lo que tenemos es un riesgo identificado y evaluado y nos dio un tratamiento. Ahora, ¿qué debemos hacer? Implementar el tratamiento. Voy, hago ejercicio, disminuyo la comida, como mejor, me tomo el medicamento y dentro de 3 meses regreso donde el doctor precisamente para que él haga una valoración y haga un monitoreo para ver si esas acciones de tratamiento están funcionando y el riesgo de accidente cardiovascular ha disminuido. Muy bien. Eso es los pasos de la gestión de riesgos desde el punto de vista de este ejemplo del doctor. Con relación a las empresas es exactamente igual. Yo tengo que identificar los riesgos, evaluar los riesgos. Con base en esa evaluación de riesgos, yo lo que voy a hacer es unos tratamientos al riesgo y después voy a monitorear que esos tratamientos realmente estén funcionando. Esa es la gestión de riesgos a grandes rasgos, pero vamos a verla en detalle. Y entonces, para ello, la norma me pide que yo tenga una metodología para identificar y evaluar los riesgos. ¿Alguien de ustedes conoce alguna técnica, alguna metodología para identificar, analizar, evaluar riesgos? ¿Alguna que conozcan en sus organizaciones o que hayan ido a un curso donde les hayan enseñado eso? O donde el método de Mosler, muy bien, Santiago, muy bien, ese es un método para valorar los riesgos, perfecto. ¿Qué otro? ¿Alguien conoce algún otro método, alguna metodología? Asís tiene una metodología para gestionar los riesgos, sí, normalmente estas organizaciones promueven ciertas normativas para la identificación de riesgos. Muy bien. Y entonces, así como nos dice Santiago que el método de Mosler o la metodología que tiene Asís para la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos, hoy día existen más de 30 metodologías para identificar, analizar y evaluar los riesgos. La lluvia de ideas, los análisis de escenarios, las diagramas causa-efecto, el árbol de fallas, el método del bow tie. Bueno, hay un sinnúmero de técnicas que las vamos a ver, no todas, pero sí las vamos a mencionar algunas de ellas para que ustedes tengan una referencia normativa. La norma lo que me dice es, tenga una metodología. ¿Usted cuál va a utilizar? Y esta metodología de identificación y evaluación de riesgos tiene que estar definida en la organización. ¿Definida en cuanto a qué? Al alcance. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Qué procesos de mi organización voy a incluir dentro del alcance de mi gestión de riesgos? Tengo que tener en cuenta la naturaleza del negocio, tengo que tener en cuenta también en el tiempo una programación, es decir, estos riesgos los voy a identificar en el año, voy a hacer un proceso de identificación, de análisis, de evaluación en un año y en un año voy a verificar si efectivamente las acciones que yo tomé realmente están funcionando o no. Entonces defino una programación en el tiempo. Asimismo que esta metodología de identificación, análisis, evaluación de riesgos sea proactiva en lugar de reactiva. Normalmente en las organizaciones tomamos acciones porque ya ha sucedido algo. Y voy a colocar un ejemplo muy sencillo y ahí quiero que ustedes me ayuden en el ejemplo. El 9/11 sucedieron los ataques terroristas del 11 de septiembre, donde se derribaron las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Muy bien. Los terroristas, ¿cómo lograron ingresar a la cabina de los aviones?
Por favor, ayúdenme con esa información. Se sentaron en la primera clase de los aviones y ingresaron a la cabina del avión. ¿Por qué pudieron ingresar fácilmente a la cabina del avión? Se infiltraron como personal, se infiltraron como viajeros, sí, compraron su boleto como viajeros, se sentaron en la fila de clase ejecutiva. ¿Y por qué pudieron ingresar fácil a la cabina del avión donde estaban los pilotos? ¿Por qué? ¿Qué les facilitó poder ingresar adicional pues a estar ahí en clase ejecutiva, que eran los asientos de adelante? No tenía seguridad la puerta, como dice René. Muy bien. ¿Estaban capacitados? Claro. Estos tipos se prepararon, tomaron cursos de vuelo para poder volar el avión, pero la respuesta es la que nos da René. No había seguridad en la puerta de la aeronave. Por lo tanto, a partir de ese evento que se presentó, la Agencia Federal de Aviación, ¿qué decisión tomó o qué norma colocó como obligatoria respecto de la puerta de las cabinas de los aviones? ¿Qué decisión se tomó? ¿Qué norma se estableció? A partir de esa fecha, las cabinas de los aviones, ¿qué deberían tener? Puertas blindadas, exactamente. Muy bien, Santiago, puertas blindadas. Y entonces, a partir de ese momento, las puertas de los aviones, de las cabinas de los aviones, deberían ser puertas blindadas, pero además que solo se pudieran abrir desde dentro. Muy bien, perfecto. ¿Para evitar qué? Para evitar un ataque donde los terroristas tomaran control del avión. Perfecto, muy bien. Pero resulta que más adelante un piloto de una aerolínea alemana que se llama Germanwings cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf, si mal no estoy, en Alemania. ¿Alguien conoce ese caso? ¿Qué fue lo que sucedió? El piloto, ¿qué fue lo que hizo el piloto de esa aerolínea alemana? Voy a colocar aquí muy rápido creo que la referencia a ese caso. Entonces, el vuelo 9525 de Germanwings. Hay alguien que está abriendo su micrófono, por favor. Termina estrellándose ese avión, el vuelo 9525, donde murieron un total de 149 personas. El piloto se suicida, desconecta el piloto automático y estrella el avión contra una cordillera en Francia, si no estoy mal, cerca a la Costa Azul, en Provenza, en los Alpes de la Costa Azul en Francia. El piloto se llamaba Andreas Lubitz y este señor tenía una condición psicológica que le generó el que estrellara el avión contra los Alpes suizos. Eso fue lo que sucedió allí. A ver si encontramos aquí alguna fotografía. Creo que hay un video por allí. Aquí hay un video que nos ilustra un poco. Vamos a ver si lo podemos. Creo que se nos fue para otra parte.
Vamos a ponerlo aquí nuevamente. Se cumplen 4 años de la tragedia de Germanwings. Buenos días, última hora, accidente en los Alpes franceses de un avión que procedía de Barcelona. El avión que despegó del Prat hacia... Entonces el avión de Germanwings, mientras se recobra el video, sale desde el aeropuerto del Prat en Barcelona hacia Düsseldorf. Parece que no está muy buena la señal de ese video. Y durante el vuelo, el capitán del vuelo decide salir al baño. En el momento en que sale al baño, el copiloto cierra la puerta y obviamente el capitán no puede ingresar a la cabina de mando. 40 minutos después de su salida se perdió la señal del vuelo. Durante minutos, los controladores intentaron contactar sin éxito con los pilotos. En ese momento, obviamente, no contesta el copiloto porque está encerrado en la cabina. El piloto está fuera de la cabina golpeando la puerta pidiendo que le permitieran entrar, pero obviamente no podía ingresar porque la puerta era una puerta blindada. Era una puerta blindada y el piloto desconecta el piloto automático y pone el avión en picada, generando la muerte de las 149 personas que iban a bordo. Lástima que el video no nos está mostrando, no nos está ayudando mucho. Se mueren las personas, viene toda la catástrofe. ¿Qué normas se tomó a partir de ese momento? O sea, con base en ese accidente, ¿qué decisión se toma respecto que siempre estén 2 personas en la cabina? Perfecto, Fernando. Entonces, el piloto cuando sale o el copiloto cuando sale tiene que llamar a otra persona de la tripulación para que ingrese a la cabina y no vuelva a suceder el evento que sucedió. Pero la pregunta es, ¿por qué esperamos que este tipo de eventos sucedan y no se toman las decisiones antes de que sucedan? Básicamente porque siempre la gestión de riesgos está enfocada en una actitud reactiva y no en una actitud proactiva. Es más fácil tomar acciones de riesgos que ya se han presentado que prevenir los riesgos. No sé si les había dicho a ustedes que alguien había evaluado el riesgo de accidente, no, sino de ataque terrorista con aviones a las Torres Gemelas. No sé si les mencioné ya ese caso en algunas sesiones anteriores. Creo que no lo hice, pero hubo una persona, un director de seguridad de un banco que estaba ubicado... Quiero volar ese día y hacerse con el control del aparato si te... Vamos a cerrarlo porque no está muy bueno el video. Hay un señor que se llama Rick Riscola. Este señor Rick Riscola identificó previamente que podía haber un atentado terrorista contra las Torres Gemelas. El señor era el jefe de seguridad de el banco, se llamaba el Morgan Stanley, creo, si mal no estoy. Coloquémoslo aquí. Este señor, Riscola, anticipó los atentados a las Torres Gemelas e implementó unos procedimientos de evacuación que permitieron salvar muchas vidas. Él murió, él se encontraba en la Torre Sur, que fue la primera en derrumbarse, mientras conducía a los evacuados a la salida.
Pero ¿por qué este señor Rick Riscola logró identificar ese riesgo? ¿Qué me podrían aportar ustedes respecto del por qué este señor, y por eso coloco aquí en la pantalla un poco de su biografía, por qué este señor logró identificar que ese riesgo podía suceder? ¿Quién me puede aportar algo? ¿Por qué creen ustedes que este señor debe ser que estaba aliado con Nostradamus o con alguien que le dijo, oye, va a haber un atentado aquí el 9 de septiembre? Hizo un análisis muy profundo, pero además un análisis basado en qué, Santiago. Fundamentalmente en qué, su análisis estuvo basado en qué. ¿Cuáles son los elementos que le permitieron a este señor, que por supuesto tenía una formación militar? El señor trabajó con el ejército británico, trabajó con la policía en Rhodesia del Norte, trabajó con el ejército de los Estados Unidos, tuvo pues toda una carrera muy importante desde el punto de vista de seguridad, en temas de terrorismo. Y entonces, ¿por qué este señor, ya después cuando viene a trabajar en la compañía esta, en el Morgan Stanley, por qué el señor logra identificar? Primero, porque conocía de los métodos de los grupos fundamentalistas, exactamente. De las debilidades de las aerolíneas, también, él sabía qué debilidades había. Pero además, por otro elemento, ¿cuál puede ser? En los ataques a las Torres Gemelas, hubo un antecedente previo al derribamiento de las torres. Y fue precisamente la ubicación de un vehículo bomba en las instalaciones del World Trade Center unos años antes. Vamos a colocarlo aquí. En el año de 1993 colocaron un vehículo con explosivos, específicamente el 26 de febrero de 1993, colocaron un vehículo en el estacionamiento, como lo dice Jorge Luis Chávez, donde fueron asesinadas 6 personas y afortunadamente el vehículo no logró el cometido, que era hacer derribar precisamente las torres. Entonces, fíjense cómo los analistas de seguridad pueden llegar a predecir actividades que pueden presentarse, poder mirar un poco en perspectiva qué es lo que puede suceder y de esa forma poder decir, puede haber un atentado terrorista. Entonces, este señor lo que hizo fue determinar que efectivamente podía haber un atentado terrorista en el World Trade Center y por lo tanto, para ello, entonces, tomó una serie de acciones orientadas a poder evacuar las personas rápidamente de las instalaciones, que finalmente era lo único que podía hacer. Entonces, la metodología de la gestión de riesgos no puede ser reactiva, tiene que ser proactiva, tiene que anticiparse a que las cosas sucedan. En alguna ocasión mencionamos de la importancia de que el Comité de Seguridad de ANPIP pudiera hacer una evaluación de cosas que han sucedido en los parques y con base en ellos sugerir acciones de tratamiento de riesgo para situaciones que puede que no hayan ocurrido en ciertos parques, pero que en otros sí pudieran haber sucedido y con base en eso poder tomar acciones preventivas antes que acciones reactivas. Muy bien. De igual manera, esa metodología de gestión de riesgos tiene que incluir toda la información acerca de las amenazas y los riesgos de la seguridad. ¿Qué fue lo que hizo el señor Riscola? El señor Riscola lo que hizo fue empezar a revisar qué podría pasar. Las Torres Gemelas de Nueva York, ¿qué representaban? Cuando construyeron esas torres, ¿qué se quiso representar con esas 2 torres gemelas? El ícono del capitalismo, exactamente. Muy bien, el poder económico de los Estados Unidos. Aquí están en Wall Street, al lado de la Bolsa de Nueva York,
en el corazón del mundo financiero, ese es el ícono del capitalismo. Por lo tanto, si yo voy a ser terrorista, ¿yo qué tipo de objetivos voy a atacar? Pues obviamente las Torres Gemelas, el símbolo del poderío militar, ¿cuál es? El Pentágono. El símbolo de la democracia mundial, la Casa Blanca, el Capitolio, y entonces esos sitios se convierten en objetivos de alto valor estratégico. Por lo tanto, si yo voy a colocar mi oficina en el World Trade Center, pues estoy corriendo desde ya un riesgo porque ese sitio es un sitio de alto valor estratégico frente a las amenazas terroristas que se ciernen sobre particularmente los Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo el análisis de riesgo, la identificación de los riesgos tiene que recoger información que me permita poder determinar qué amenazas y qué riesgos puedo yo tener en la operación. Entonces, este es un elemento muy importante que se debe considerar para la metodología de gestión de riesgos. De igual manera, tengo que proporcionar una clasificación de las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas y riesgos voy a tener? ¿De qué dependen? De la ubicación geográfica, de la actividad que realicemos. No es lo mismo el cruce de frontera en Laredo o en Nuevo Laredo que el cruce de frontera, no sé, en Tijuana. Hay dos entornos diferentes para cruzar. O para la aduana de los Estados Unidos no es lo mismo la frontera sur que la frontera norte. La frontera con Canadá es diferente a la frontera, los cruces fronterizos, por ejemplo, el cruce de Estados Unidos a Canadá por Detroit, el túnel que pasa por debajo del lago, por debajo del río, y entonces cruza. Las medidas de seguridad no son las mismas que existen con la frontera de México. Entonces se tiene que clasificar esas amenazas, se debe definir qué riesgos voy a evitar, qué riesgos voy a eliminar y qué riesgos voy a controlar. 3 métodos para tratar los riesgos: evitar el riesgo, eliminar el riesgo o controlar el riesgo. Y eso ya lo vamos a hablar más adelante. Asimismo, ¿qué vamos a hacer para darle seguimiento a esas acciones que yo he tomado? Me fui al médico, me dio medicamento y resulta que nunca volví donde el médico. Nunca volví para que el médico me hiciera seguimiento a que si ese medicamento, el ejercicio y dejar de comer en exceso me está generando una modificación del riesgo, una gestión del riesgo. Entonces tengo que proporcionar ese seguimiento necesario a las acciones para garantizar que efectivamente las acciones que estoy tomando sean eficaces y oportunas para manipular, para manejar el riesgo que estoy tratando. Muy bien. Y eso me lo está pidiendo las normas ISO 28000. Pero aterricemos en el OEA. Y entonces el OEA, el operador económico autorizado, también tiene unos requisitos en materia de gestión del riesgo. Y entonces, en el numeral 1.1 de los estándares del perfil para el parque industrial, nos dice que el parque industrial tiene que elaborar una serie de políticas, de procedimientos documentados para que pueda hacer una adecuada identificación del riesgo y poder establecer cuáles son las vulnerabilidades que ese parque tiene respecto a la cadena de suministro en la cual participe. Y con base en ese análisis pueda implementar estrategias que no son otra cosa que las acciones de tratamiento al riesgo. Sí, adelante, Jorge. Jorge nos quiere presentar un ejemplo. Adelante, Jorge, te escuchamos. Jorge. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Ok. Te comentaba, con este ejemplo que nos diste, Carlos, sobre Colombia, me viene a la mente un caso
que tú sabes que yo viví muy de cerca esa zona, estando ahí en el parque industrial que está confinado por las autoridades de Nuevo León, en este caso Codefrón, tienen una barda perimetral muy larga, y esta barda perimetral es de ladrillo, entonces tiene 4 metros de alto, y al ser tan larga, tiene 2 kilómetros de largo. En una de las secciones, Carlos, se puso en la parte de afuera, como tú conoces bien la zona, llegó el ejército, llegó la marina en tiempos de Felipe Calderón por la situación compleja de la zona, y entonces dentro del parque, en esta barda perimetral, quitaron un pedazo de barda de poste a poste, o de columna a columna, quitaron ese pedazo de barda y pusieron una lona impresa simulando la barda. Entonces, es tan larga la barda que de lejos no se veía que era una lona la que estaba puesta en lugar del hoyo. Y en la noche, la delincuencia organizada evitaba el ejército y la marina, y por dentro del parque industrial salían por ese agujero que hicieron en la barda en un momento determinado, claro, coludidos y demás, pero es un ejemplo de cómo puede cambiar este riesgo, cómo podemos monitorear este tipo de situaciones como la barda, etcétera. Y con todo lo que nos estás diciendo, yo creo que vale la pena que analicemos que por circunstancias a lo mejor externas o adversas pudiera cambiar el riesgo de nuestro parque, ¿verdad? Sí, así es, Jorge. Perfecto, y muchas gracias por el aporte. Precisamente en la primera parte de la gestión de riesgos, como vamos a ver, vamos a encontrar algo que se llama el contexto externo y el contexto interno. Hay elementos del contexto externo que nos van a hacer cambiar o afectar nuestro nivel de riesgo. Por ejemplo, Rick Riscola, en las Torres Gemelas, él dijo, hay un contexto externo. La posición de las Torres Gemelas, que son un ícono del poderío económico. Él no podía impedir que un avión viniera y estrellara las torres. Eso no lo podía impedir. Lo que él sí podía hacer era que en el evento en que sucediera un evento como ese, una situación como ese, pudiera rápidamente evacuar a su gente para que el impacto del riesgo fuera el menor posible. Entonces, bien importante lo que Jorge nos menciona, el ejemplo que nos coloca, porque en la gestión de riesgos vamos a encontrar ocasiones donde no podemos hacer nada con ese riesgo diferente a mitigar el impacto. No lo podemos prevenir. Por ejemplo, ¿cómo prevenimos un terremoto? No podemos hacerlo. Es imposible prevenir el terremoto. Pero lo que sí podemos hacer es mitigar el impacto del terremoto. ¿Cómo podemos mitigarlo? Colocando oficinas, unas en los Estados Unidos, por ejemplo, colocan unas oficinas en Los Ángeles y otras en Nueva York. La probabilidad de que suceda un evento simultáneo en esos dos sitios es casi que improbable. Muchas compañías tienen operaciones en Brasil, tienen operaciones en Estados Unidos y en Alemania. Y entonces tienen duplicados sus centros de información en uno y otro sitio para poder que si pasa algo en un lugar, no se vaya a perder la información, no se pueda afectar los procesos. Las fábricas, por ejemplo, y tener varias fábricas en diferentes lugares, si una fábrica se incendia, si una fábrica sufre un atentado, pues obviamente vamos a poder seguir operando en otra. Pero repito, muchas veces no podemos hacer nada para prevenir un riesgo, pero sí podemos hacer para mitigar el riesgo. Muy bien. Entonces, la norma me pide que mi metodología debe incorporar esos elementos que ya hemos mencionado y, por supuesto, me pide que en el operador económico autorizado yo tenga políticas, procedimientos, como ya hemos mencionado anteriormente. En el numeral 1.1 de los estándares me dice específicamente, de los estándares de la OEA, me dice, establezca medidas que le permitan identificar, analizar y mitigar los riesgos. Y con base en esa identificación, análisis y mitigación de los riesgos,
yo voy a desarrollar un proceso por escrito que me permita implementar medidas de seguridad que sean apropiadas. Es decir, allí ya nos está hablando de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos. De igual manera, me dice la norma que de manera periódica yo esté haciendo una revisión a los riesgos para poder identificar otros riesgos y amenazas que puedan surgir. Bien lo mencionaba Jorge. Hubo una modificación en las barreras perimetrales, eso generó que hubiese un riesgo emergente, que surgieran otra serie de riesgos en la cadena de suministro. Entonces, de esa manera, el estándar OEA me está diciendo, tenga un procedimiento que le permita identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos. Eso que me pide el OEA es exactamente igual a lo que me pide ISO 28001, a lo que me pide el ISO 31000 exactamente. Muy bien. Me establece también una frecuencia. En el OEA me dice, por lo menos una vez al año, haga una revisión de su sistema de gestión de riesgos. Por lo menos una vez al año yo tengo que hacer un ciclo completo. Y aquí ya empiezo a hablar de ciclos. Los procesos tienen ciclos. Y el ciclo de procesos, y por allá si ustedes recuerdan al profesor Deming, de los círculos de calidad y de todo esto, y entonces de por allá sale lo que se llama ciclos de procesos. Planear, hacer, verificar y actuar. El ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Yo planifico, dentro de la planificación voy a identificar los riesgos. ¿Qué me puede pasar? ¿Por qué me puede pasar? ¿Cómo me puede pasar? Con base en esa identificación de riesgos, yo voy a analizar el riesgo. Y lo analizo en términos de probabilidad y de impacto. ¿Qué tan probable es que ese riesgo se pueda presentar? ¿Será que sí se puede presentar? ¿Será posible? ¿Será probable? ¿Será frecuente que suceda? ¿Cuál es la calificación que le voy a dar a ese riesgo? Y si llega a suceder, ¿cuál es el daño que me va a causar? ¿Cuál es el impacto que me va a causar ese riesgo? ¿Cuál es el daño en términos económicos, en términos de operaciones, en términos de imagen, en tema reputacional? Por ejemplo, vamos a hacer el análisis de riesgo de Germanwings, la aerolínea alemana de bajo costo que se estrelló ahí en Francia. Muy bien. El riesgo es el riesgo de accidente aéreo. Muy bien. Ese es el qué puede pasar. El cómo. ¿Cómo puede suceder? Por una falla mecánica, por un sabotaje al sistema del avión o porque el piloto desactiva los sistemas y estrella el avión. Muy bien. ¿Por qué puede suceder el riesgo? Porque no se le hizo un adecuado seguimiento al comportamiento del piloto. El piloto ya había ido a varias citas de psiquiatría, estaba en un tratamiento, y ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, no había analizado ese riesgo, y como no había analizado ese riesgo, no se tomaron medidas para evitar que pasara. Pero miren lo importante, y si bien es cierto, hubo fallas de la aerolínea en ese sentido, ¿qué hizo la aerolínea para mitigar el impacto? ¿El impacto cuál fue? La muerte de las personas, por supuesto. Pero después de la muerte de las personas, ¿qué viene? Normalmente cuando hay esos accidentes aéreos, ¿qué viene después del accidente? ¿Quién podría aportarme algún comentario sobre qué viene después del siniestro? Entonces, usualmente lo que viene, por supuesto, la investigación para establecer, el fabricante del avión manda sus investigadores, las agencias de aviación mandan sus investigadores para que determinen las causas, etc. Pero aparte del impacto mediático, que es muy fuerte, como bien lo menciona Santiago, y la investigación que menciona René, viene un tema legal y un tema de demandas a la aerolínea. Entonces, la aerolínea, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento frente a esas
posibles consecuencias que va a tener desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional. ¿Qué debería haber hecho la aerolínea o qué creen compensar a los afectados? Perfecto, muy bien. Y existe una legislación, particularmente en Europa, donde las aerolíneas tienen que darle un dinero a los familiares y tienen que darle un dinero anticipado, inmediato, porque las personas necesitan desplazarse, necesitan moverse hasta el lugar del accidente, etcétera. Entonces asumamos que el valor que le tenían que dar a cada familiar de pasajero eran 5.000 euros. No sé cuánto sea la cifra, pero asumamos que puede ser algo así. Muy bien. Y entonces, la aerolínea, en vez de darle 5.000 euros a cada familiar, le dio 10.000. Le dio el doble de la compensación inicial que tenía que darla, le dio el doble. Pero además alquiló un hotel cercano al sitio del accidente. Y en ese hotel concentró a todos los familiares, solamente a los familiares. Y en ese hotel les llevó psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etcétera, para que durante la permanencia de esas personas aquí, mientras se hacía el levantamiento de todos los cadáveres muy cerca al lugar, los familiares pudieran estar informados, los familiares pudieran estar recibiendo los efectos personales de sus familiares, pero además lo que hizo de manera estratégica y muy bien la compañía fue colocarse con las familias en posición de víctima. Es decir, la aerolínea era otra víctima. Este señor piloto asesinó a las personas, afectó el avión, por supuesto, y la compañía está respondiendo por absolutamente todo. Esa estrategia estaba dirigida a ¿qué? ¿Alguien puede opinar y decirme por qué la compañía hizo eso de llevarse a las familias muy cerca al sitio del accidente, alojarlas allí, concentrarlas en ese lugar, llevarles psicólogos, llevarles médicos, hacerlos sentir muy cerca de sus familiares? ¿Cuál era el objeto de eso? ¿Quién podría? Claro, temas de empatía, solidaridad, pero aparte de todos estos temas bonitos de ¿por qué un control de pérdida, René? O sea, para minimizar el impacto social y económico. Perfecto, muy bien. Y entonces con esto le cerró la puerta ¿a quiénes? A los abogados. Entonces las familias decían, ¿por qué voy a demandar a la compañía aérea si la compañía aérea está respondiendo? Y está respondiendo con más de lo que tiene que responder. Y entonces seguramente con esa estrategia que hizo esta compañía, logró minimizar la intensidad de los reclamos, como lo dice Santiago, logró minimizar el impacto económico, el impacto reputacional, al punto tal que a los siguientes días ya no se hablaba del siniestro, ya no era noticia, ya no era... ¿Por qué? Porque hubo un excelente manejo de la crisis. Hubo un excelente plan de continuidad de la operación, como lo dice Francisco. Y entonces lo que hicieron fue realmente mitigar el impacto de ese riesgo que había sucedido. Entonces, esa evaluación, como bien lo dice Eusebio, permite que los resultados que se pretendían lograr después del accidente, que minimizar el impacto, que se pagara lo menos posible, obviamente afectando la póliza. Seguramente la póliza de seguros fue la que hizo que pagaran rápidamente a los familiares, pero seguramente los únicos que perdieron desde el punto de vista económico fueron los abogados. Los abogados en ese momento ya no tenían cabida porque la compañía estaba respondiendo y de manera efectiva. Ese es un buen ejemplo de cómo se logra mitigar el impacto de un riesgo. Muy bien. Y en las notas explicativas del estándar OEA para los parques industriales, en el numeral 1.1, nos dice que describamos el procedimiento, que describamos cómo vamos a hacer la identificación de riesgos, señalando cada cuánto la vamos a hacer, cuáles son las áreas a las cuales le vamos a aplicar la gestión de riesgos, y al final nos dice, se sugiere utilizar la evaluación, las técnicas de evaluación de riesgos que están incluidas en la norma
ISO 31000 y en específico en la ISO 31010. Muy bien. Y entonces ahí en ese punto final, en esa recomendación, termina el estándar de la OEA y nos da pie para hablar de la ISO 31000 y de la 31010. O sea, ya vimos el por qué vamos a incorporar las metodologías de la 31000 y la 31010 en los conceptos del operador económico autorizado, en los conceptos de ISO 28000, y también está incluida la norma en la política de seguridad de los parques industriales de ANPIP. La política, como bien lo hemos mencionado varias veces, y que va a tener una modificación y va a ser presentada, me ayudas Jorge de pronto con la fecha, va a ser presentada en el mes de noviembre, si mal no estoy, creo que la semana del 12, del 13 al 15 o 19 de noviembre, perfecto, la última a mediados de noviembre, va a ser presentada la actualización de la política con nuevos estándares, con nuevos elementos que han surgido, particularmente de programas como CityPath de la aduana americana. Así que esta norma que ya completa, no me acuerdo, Jorge, si son 3 años que completa la norma o 2, no recuerdo si son 2 o 3 años, pero ya tiene una actualización que va a ser presentada, como bien lo dice Jorge, el día 19 de noviembre va a ser presentada ya en la conferencia, en la convención anual de ANPIP, que tendrá lugar en Los Cabos, en Baja California. Allí va a ser presentada la política, la actualización de la política que ya incorpora, como se los manifestaba, las actualizaciones de las normas de CityPath, de ISO 31000, que tuvo una modificación también reciente en el mes de febrero del 2018. Muy bien. Y entonces, una vez ya contemplados los requisitos que hoy establece el OEA y la norma ISO 28000, vamos a ver qué es eso de ISO 31000. Repito, vamos a ver hoy la primera parte de la ISO 31000 y mañana terminamos con los 3 puntos restantes de la ISO 31000. ¿De dónde viene esta norma? Esta norma ISO 31000 viene particularmente de un estándar neozelandés y australiano que se llamaba el ANZ 4360. Era un esquema de metodología de gestión de riesgos de hace muchos años. Ese referente lo tomó Colombia también con su norma técnica 5254 y posteriormente la Organización Internacional de Estándares recoge todos estos elementos que existen en materia de normatividad de gestión de riesgos y lo convierte en la norma ISO 31000. Esta norma, versión 2018, está publicada en los documentos en el campus virtual. Ustedes ingresan a su campus virtual y allí van a encontrar, allí en el campus virtual, permítanme si lo tenemos ahí, ahí están. Muy bien, entonces en el campus virtual ustedes en sus documentos de referencia encuentran allí la norma ISO 31000 versión 2018 y encuentran la norma ISO 31010 en español también, que está disponible en sus documentos de referencia en el campus virtual. Muy bien. Entonces les decía que esta norma ISO 31000, como todas las normas ISO, trae unos numerales. No nos vamos a detener en el objeto de la norma, ni en los términos y definiciones, en los principios, en el marco de referencia, pero sí en el proceso. Nos vamos a ir al proceso de la gestión del riesgo. ¿Cómo se desarrolla la gestión del riesgo en una organización y particularmente en un parque industrial? Para ello es importante partir de la definición de los beneficios que tiene hoy día la gestión del riesgo. El primero de ellos es que nos permite aumentar la probabilidad de que los objetivos de una organización se puedan cumplir. En los parques industriales, Jorge nos confirma que la política es de mayo del 2015, muy bien.
casi que 4 años tiene esa política y ya va a ser actualizada conforme a todas estas normativas. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. ¿Cuál podría ser un objetivo en un parque industrial? No hablemos de seguridad, hablemos de temas comerciales. ¿Qué objetivo comercial puede tener un parque industrial para el año 2019, por ejemplo? Alguien que me pueda escribir un objetivo allí, un objetivo desde el punto de vista comercial. ¿Cuál podría ser? Un objetivo comercial de cuál. Aumentar la cantidad de inquilinos. Muy bien, perfecto. Vamos a tomar ese de Santiago. Santiago, el objetivo es aumentar la cantidad de inquilinos. ¿La meta cuál sería? Y coloquemos cualquier número. ¿Aumentar qué porcentaje? ¿Un 10%? ¿Un 20%? Asumamos que sea llegar a un 50% de ocupación del parque. Hoy estamos a un 40% y queremos llegar a un 50% de ocupación de un parque. Muy bien. Ese es un objetivo que tenemos con una meta definida. ¿Qué podría afectar para que no se cumpliera ese objetivo de llegar a un 50%? ¿Qué situaciones podrían generar que no pudiéramos cumplir ese objetivo del 50%? ¿Qué creen ustedes que podría hacer que ese objetivo no se cumpliera? Problemas legales en los terrenos del parque. Resulta que los terrenos no tienen una tradición adecuada, no nos dieron el permiso de seguridad ambiental. Muy bien, ¿qué más? Los accesos, no nos autorizaron construir las vialidades al parque, o resulta que el llegar al parque es muy complicado, la infraestructura no se puede construir en esa zona. Es decir, hay una cantidad de situaciones que podrían hacer que los objetivos que la organización se ha trazado no se puedan cumplir. Y entonces, ¿con base en qué defino o con base en qué establezco las acciones que debo tomar para lograr esos objetivos? Con base en los riesgos que tenga mi operación. Entonces, siempre debemos determinar, cuando se establezcan objetivos, cuáles son los riesgos que pueden hacer que ese objetivo no se cumpla. Entonces, la gestión del riesgo me va a permitir aumentar la probabilidad de alcanzar esos objetivos que tiene la organización. De igual manera, la gestión del riesgo me va a permitir fomentar la proactividad frente a los riesgos. De esa manera, vamos a poder tener una cultura enfocada hacia los riesgos, una cultura que permita estar identificando los riesgos. Va a haber mayor conciencia para identificar y tratar los riesgos. Oye, esto que estoy viendo allí, nuevamente con los atentados del 9/11, como no tenían identificado que eso podía suceder, la persona que estaba en el counter de la aerolínea, allí recibiendo los boletos o chequeando a los pasajeros, recuerden que en ese entonces no existía el tiquete electrónico ni el web check-in. Nada de eso existía en esa época. La gente tenía que llegar con un boleto impreso y tenía que llegar al counter. Cuando le preguntan a las personas que estaban en el counter de la aerolínea, le preguntan que si recuerdan a los terroristas en el momento en que vinieron a chequearse al counter, todos dicen que sí. Sí, claro, lo recordamos. ¿Cómo no olvidar, cómo olvidar esa mirada penetrante que tenían estas personas, su actitud? Oigan, y si usted vio todo eso, ¿por qué no reportó? Si usted notó todas esas inconsistencias, ¿por qué no hizo algo? Van a la Academia de Aviación, donde los terroristas tomaron cursos para sostener el avión en vuelo, y entonces le preguntan a los instructores, y el instructor dice, ah, sí,
Fíjense, con razón, porque ellos no querían sino aprender a volar el avión en el aire, no más. No les interesaba aprender a decolar ni a aterrizar, eso no les interesaba. Entonces, si alguien llega a mi aerolínea, a mi empresa de academia de aviación, y dice, yo lo único que quiero aprender es que me enseñen a volar el avión, pero no a decolarlo ni aterrizarlo, pues eso debe generar una sospecha. Pero como no existía conciencia para la identificación del riesgo, pues obviamente vamos a encontrar que uno de las causales es que no se pudo identificar esas señales que podían haber podido prevenir que el evento sucediera. Me permite también cumplir con los requisitos. Una buena gestión del riesgo me permite cumplir con requisitos de orden legal del cliente. Mi cliente me está pidiendo que yo sea OEA, yo voy a gestionar el riesgo para poder ser OEA y que mi cliente me contrate. Me va a generar mayor confianza porque tengo administrados los riesgos de una manera efectiva. Muy bien. Me permite tomar decisiones. La gestión de riesgos me permite una base para tomar decisiones. Me permite mejorar los controles en aquellos puntos críticos o procesos críticos. De igual manera me va a permitir hacer una adecuada asignación de recursos para poder tratar los riesgos de manera, si yo conozco la causa de un evento, pues voy a atacar la causa con ese tratamiento y no voy a despilfarrar recursos en el tratamiento de los riesgos, voy a ser más eficaz en la asignación y en el uso de los recursos, voy a ser mucho más eficaz y eficiente en el tema operativo y por supuesto voy a tener una prevención de pérdidas y una adecuada gestión ante los incidentes. Muy bien. En la parte de definiciones de la norma vamos a encontrar una cantidad de definiciones. Si yo abro la norma, voy a ir un momento aquí a la norma, voy a abrir la norma. La norma ISO 31000, que repito, está publicada en el campus virtual. Y entonces allí voy a abrir la norma. Y en la norma voy a encontrar, como les decía, un capítulo que se llama términos y definiciones. Y busquemos en los términos y definiciones, busquemos la definición de riesgo. Y la encontramos en el numeral 3.1. Y en el numeral 3.1 me dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esa es la definición de riesgo. Hay algunas otras acepciones como la desviación respecto a lo previsto, que el riesgo puede ser positivo, puede ser negativo, pero fundamentalmente la definición es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ahí en la norma pues vamos a encontrar otra serie de complementos al criterio de riesgo. Una desviación respecto a lo esperado, la referencia de un evento potencial que pueda suceder y la consecuencia que pueda generar, la combinación de dos elementos, probabilidad e impacto, o posibilidad y consecuencia, que es exactamente lo mismo, es decir, qué tan probable es que algo pueda suceder y si sucede, cuál es el impacto que me puede causar. Pero lo que la norma me está diciendo es gestione el riesgo. Y la gestión del riesgo, nuevamente me voy a las definiciones de la norma. Y en las definiciones de la norma encuentro gestión del riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Esa es la definición que nos trae la ISO 31000. Muy bien. Y entonces esas actividades coordinadas obligan a que tengamos un procedimiento, que el personal esté entrenado, que sepamos identificar riesgo, que tomemos acciones para tratar los riesgos, que monitoreemos si esas acciones realmente están yendo a contrarrestar ese riesgo que hemos identificado.
Muy bien. La siguiente gráfica que ustedes van a observar, que creo que mencionamos por allá cuando hicimos la referencia a este primer numeral de planificación de la seguridad en la cadena de suministro y vimos la gestión de riesgo, pues permite reforzar el concepto de cómo gestionar el riesgo. Por favor, aquí en el chat, alguno de ustedes que me pueda colocar un riesgo, cualquiera que sea, cualquier evento o riesgo que afecte la seguridad del parque. ¿Cuál pudiera ser? Mencionen un riesgo. Muy bien, la inundación o el vandalismo, cierre de vialidades, amenaza con bomba. Bueno, vamos a tomar de todos los que me han mencionado allí, vamos a tomar el riesgo de terrorismo, de la explosión de un artefacto explosivo en el parque industrial. Muy bien, vamos a tomar el ejemplo de Alejandro. Muchas gracias a Fernando, a René, a Francisco, que nos aportaron allí riesgos. Muy bien. Vamos a tomar el riesgo de un atentado terrorista en el parque industrial. Muy bien. ¿Cuál puede ser la causa por la cual nos coloquen un artefacto explosivo, un carro bomba, algo con explosivos dentro del parque? ¿Cuál podría ser la causa? Entonces, uno, chantaje. Muy bien, chantaje. Perfecto. Una segunda causa. ¿Por qué falta de observancia? Y la falta de observancia, ¿cómo podemos explicarla un poco más, Eusebio? Es decir, ¿qué permitió que nos colocaran un vehículo con artefactos explosivos? O sea, uno, porque hay un chantaje, procedimientos inadecuados para afectar los intereses de algún país que tengan empresas. Claro, normalmente en los parques colocan las banderas de los países cuyo capital está ahí, claro, y ese es un riesgo seguramente. Muy bien, entonces una primera causa por objeto de un chantaje que nos están siendo objeto del parque industrial. Dos, porque las medidas de seguridad, las personas ingresan y estacionan sus vehículos donde quieren. Muy bien. Una tercera circunstancia que permite que ese evento se da, más que la motivación, es enfoquémonos a las causas que permiten que esto pueda suceder. Un empleado despedido injustamente y que quiere cobrar venganza. Perfecto, tomemos esos tres. El primero de ellos es por una amenaza de un grupo al margen de la ley que me está chantajeando. Dos, no tenemos un sistema de control de acceso que permite que cualquier persona pueda ingresar y colocar un artefacto explosivo. Y tres, que un empleado despedido injustamente quiera vengarse de la compañía. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos identificadas unas causas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a colocar una barrera entre la causa y el evento. Una barrera entre la causa y aquello que pueda suceder. Muy bien. Y entonces, frente a la amenaza de crimen organizado, que nos está pidiendo dinero o si no nos coloca un explosivo, ¿qué tipo de control preventivo podríamos tener? ¿Qué tipo de control colocarían ustedes frente a esa causa que puede generar un atentado terrorista? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tipo de control preventivo creen ustedes que podríamos colocar para evitar que ese chantaje no se derive en un atentado terrorista? ¿Qué control podríamos tomar? Claro, un control de acceso, digamos que el control de acceso es para el siguiente, pero unos protocolos de cómo manejar la amenaza de un grupo terrorista, ¿de acuerdo? ¿Cómo logramos evitar que ingrese un vehículo no autorizado? Bien lo dicen ustedes, con control de acceso, identificar los carros de los empleados, realizar los rondines, muy bien. Y finalmente, con relación al empleado, ¿qué control preventivo podemos tomar para evitar que un empleado que
esté inconforme, que haya salido despedido de manera injusta, pueda realizar esta actividad. ¿Qué control podremos tomar? La notificación de la salida, uno de ellos, muy bien, el señor ya no trabaja aquí, perfecto, ¿qué más? Pero resulta que no estamos atacando la causa. No estamos atacando la causa porque si el señor fue despedido de manera injusta, porque hay un mal ambiente laboral, etcétera, no estamos atacando la causa. Revisar los perfiles de los empleados, muy bien, pero también crear ambientes de trabajo seguros, crear ambientes de trabajo amigables, crear ambientes de trabajo cordiales con las personas, no tratarlas mal, tener políticas para el manejo de personal. Muy bien, perfecto. Todas las que ustedes han dicho están perfectas y eso lo que busca es generar una barrera entre la causa y el evento. Y eso se llama controles preventivos, proactivos, antes de que suceda el evento. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces ya tenemos definidas unas causas. Esos controles preventivos van directamente a la causa. Cuando yo fui al médico, el médico me dijo, señor, su colesterol está alto. El tratamiento, el control preventivo es, tómese este medicamento, haga ejercicio y coma menos. Perfecto. Ese tratamiento debe ir directo a atacar la causa, aquella causa que ya hemos identificado y que vamos a colocar como barrera un control preventivo entre la causa y ese evento que pueda materializarse. Marcela nos pregunta que en cuanto a estas medidas relacionadas con el control del ambiente y perfil del personal, no están en el alcance de cada empresa dentro del parque. Me surge la duda cómo el parque, qué tanta injerencia tendría. Claro, perfecto, un comentario muy al lugar, porque resulta que si hay una empresa dentro de mi parque que trata mal a los empleados, cualquier cosa que él haga pues va a afectar al parque. Una buena práctica por ejemplo, en Bogotá hay una zona franca muy grande que es parecido a un parque industrial, la zona franca de Bogotá. Hay como 500 empresas dentro de esa zona franca. Tienen conformados unos comités y esos comités, el comité laboral, el comité de seguridad, el comité de no sé qué, el comité... Y entonces esos comités promueven charlas y buenas prácticas. Entonces, el comité laboral, por ejemplo, podría promover charlas dentro del parque industrial para sus inquilinos, promover charlas donde promueve ambientes de trabajo tranquilos, ambientes de trabajo seguros, ambientes de trabajo cordiales, etcétera. Eso podría ser. Pero yo no me puedo meter en la administración de mis inquilinos, pero sí obviamente puedo generar comunicaciones, charlas, etcétera, que pudieran ayudar a la empresa a determinar que pues es mejor tener un buen ambiente laboral al interior de la misma. Muy bien. No obstante, los controles que yo he colocado para evitar que suceda el riesgo, no obstante, el riesgo se materializa y me genera una serie de consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia si nos colocan un artefacto explosivo y explota dentro de un parque industrial? ¿Qué consecuencias tendríamos? Por favor, mencionen ustedes qué consecuencias traería esta situación. Estamos en el parque y explota un artefacto explosivo dentro del parque. Daño en la infraestructura, posible pérdidas humanas, pérdida económica, suspensión de actividades. Tomemos tres. Entonces, la primera, daños en las personas, afectación a las personas. 2, afectación económica por los daños causados. Y 3, suspensión de actividades. Tomemos esas tres. Obviamente hay muchas más. Mala imagen del parque, lesionados, etcétera. Perfecto. Muy bien. Tomemos esas tres consecuencias. Muy bien. ¿Qué hacemos para que esas consecuencias que ya hemos identificado sean las menores posibles? ¿Cómo hacemos para que esas tres consecuencias, si llegase a suceder,
sean las menores posibles. Si tomemos la primera, ¿cómo hacemos para que si llega a suceder un atentado terrorista, el daño en las personas sea el menor posible? ¿Qué control de mitigación, qué control preventivo pudiéramos tomar? ¿Cuál me pudieran sugerir? Un plan de emergencias coordinado con servicios médicos. Perfecto, muy bien. Y entonces, como ya sabemos qué puede suceder, lo que hizo el señor Rick Riscola en las Torres Gemelas. Aquí puede suceder esto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un plan de evacuación, rápidamente sacar a la gente del edificio, que vayan a un sitio de reunión, un punto de reunión seguro, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener un plan de emergencias para evitar que el impacto sea mayor. Muy bien, perfecto. Con respecto a los daños económicos, a los daños en la infraestructura, ¿qué puedo tener para que el impacto económico sea el menor posible? ¿Qué acción de control de mitigación puedo tener? Santiago, el plan de operaciones todavía, el plan de operaciones en sitios alternos, digamos que eso está asociado a la continuidad de la operación, pero explota el artefacto explosivo y genera daños. Esos daños generan una consecuencia económica, una pérdida económica. ¿Cómo aminoro el costo de esa afectación económica? Muy bien, con los seguros, perfecto. Con los seguros, el daño ya está hecho. El explosivo explotó y me dañó varias cosas. Tengo una póliza de seguros donde le estoy transfiriendo el riesgo a un tercero que se llama compañía de seguro para que ese tercero se encargue de pagarme lo que el artefacto explosivo me causó. Y por la parte final viene la afectación a la operación. Entonces, nos golpearon en un sitio, nos dañaron el transformador eléctrico y entonces ahí sí viene la observación al comentario que hacía Santiago, un plan de operaciones en un sitio alterno. Eso es lo que ya empezamos a conocer como los planes de continuidad de la operación. Muy bien. Y entonces de esa forma yo estoy logrando con la gestión del riesgo básicamente dos cosas. La primera, con los controles preventivos reduzco la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Y con relación a la mitigación, lo que estoy haciendo es reduciendo el impacto o la consecuencia que tenga el riesgo. La gestión de riesgos tiene que manejarse con esas dos miradas. Una mirada de controles preventivos, de prevenir que suceda el evento, y otra mirada con controles de mitigación, que cuando ya el evento sucedió, ¿cómo hago para que el impacto sea el menor posible? Muy bien. Yo puedo tener un accidente en mi motocicleta. ¿A causa de qué? El piso estaba resbaloso, la vía estaba en mal estado, yo no sabía conducir o me estrella otro vehículo. Muy bien. Y voy a tomar unos controles preventivos. ¿Qué controles preventivos puedo tomar frente al accidente en la motocicleta? Por favor, ayúdenme con algunos de ellos. Controles preventivos respecto al accidente en la motocicleta, con lo que ya he mencionado. El casco no, porque finalmente el casco va a ser un control de mitigación. Ya sucedió el evento. Tomar clases de manejo, aprender a manejar, correcto. Velocidad apropiada, observar las normas de tránsito, tener en buen estado mecánico la motocicleta, las llantas en buen estado, los frenos en buen estado. Eso me va a evitar el accidente. Y ya vienen los controles de mitigación. Entonces ya como decía en este caso Francisco, la colocación de un casco me permite que cuando yo me golpee no se me salgan el cerebro y las demás partes que están allá adentro no se salgan de la cabeza. Y entonces me permite reducir el impacto de riesgo que voy a tener contra mi cabeza con el uso del casco, con el uso de protección en los codos, en los hombros, en las rodillas, con un traje especial para que no me raspe contra el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien.
Entonces, reduzco el impacto también con el seguro, voy a reducir el impacto del accidente con la motocicleta. Muy bien. Y entonces, de esa forma, en ese gráfico que ustedes observan, tenemos ya todos los elementos de la gestión de riesgo, los tenemos allí identificados de manera clara y gráfica. Muy bien. La norma ISO 31000, la norma de gestión de riesgos, que ya hemos estado hablando de ella y que particularmente la sugiere o la recomienda la Aduana de México en su programa Operador Económico Autorizado, pues tiene una serie de pasos a cumplir para hacer una adecuada gestión del riesgo. Este primer paso se llama la definición del contexto de riesgo de la organización. Y entonces allí es donde vamos a determinar el contexto interno, el contexto externo, que mencionaba Jorge en su ejemplo con Codefront, por ejemplo. Una vez definimos el contexto de riesgo interno y externo, ya vamos a hablar más en detalle del mismo. Viene la identificación del riesgo, qué puede pasar, cómo puede pasar, por qué puede pasar. Definimos la identificación del riesgo y entonces lo vamos a analizar en términos de probabilidad e impacto. Una vez tengo analizado el riesgo en términos de probabilidad e impacto, entonces voy a evaluar el riesgo, si este riesgo es aceptable, inaceptable, tolerable, etcétera, como lo queremos llamar o como se quiera llamar. Y posteriormente a hacer esa valoración del riesgo, viene la definición del tratamiento del riesgo. ¿Qué vamos a hacer para lograr que ese riesgo identificado se pueda mover a un lugar de menor impacto, de menor probabilidad? Y por último, viene el monitoreo del riesgo. Entonces, fíjense cómo el ciclo se complementa de una manera lógica. Determino mi contexto de riesgo, voy a identificar el riesgo, analizarlo, evaluarlo. Con base en esa valoración del riesgo, voy a hacer el tratamiento del riesgo que me permita disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo y si llega a ocurrir que el impacto sea el menor posible. Y por último viene el monitoreo, donde en el monitoreo se están dando cuenta qué es lo que está fallando en cada uno de los puntos anteriores. Muy bien. Empezamos con el primero, que es el establecimiento del contexto de riesgo de la organización. Y ahí voy a evaluar tres elementos. El primero de ellos, el contexto interno, el contexto externo y los criterios de la gestión de riesgos. Muy bien. Y empezamos a ver cada uno de ellos. En el criterio, en el contexto interno, ¿qué debo verificar respecto de la gestión de riesgos y que me pueda afectar? El tipo de gobierno corporativo que tenga mi empresa. Seguramente si alguno de ustedes ha trabajado en empresas familiares, sabe que no es lo mismo una empresa manejada por los dueños y una empresa manejada por ejecutivos que representan intereses de otras personas. Entonces, es muy diferente el tema de gobierno corporativo. En los gobiernos corporativos de familia, normalmente el papá es el presidente, el director, los vicepresidentes son sus hijos, los gerentes son los nueros, las nueras, los yernos, los hermanos, los primos, y obviamente el contexto de riesgo interno en ese punto de vista se empieza a complicar porque no es lo mismo la facultad y la tranquilidad que tiene una persona que no se adueña del negocio de poder administrar el negocio y su gente. Pero cuando se trata de los dueños metidos en la operación, pues yo voy a ir a llamar la atención a uno de los dueños porque está haciendo algo que no es y pues voy a tener un problema grave porque es el sobrino, es el primo, es el yerno, es la nuera del presidente de la compañía. Muy bien. De igual manera, la estructura de la organización, está definida la estructura, hay un organigrama, se sabe cómo son las líneas de dirección, están las funciones determinadas, están las responsabilidades claras en cada uno de los procesos, qué capacidades tiene esa organización, qué recursos, qué conocimiento, qué nivel de conocimiento tienen, cuál es su relación con las partes interesadas, con los socios, con
los empleados, con las autoridades, con los vecinos, cómo es esa relación de la compañía con sus partes interesadas. Asimismo, ¿qué cultura hay en nuestra organización? En los parques industriales donde ustedes trabajan, un proveedor le puede dar un regalo a uno de ustedes. Ustedes son quienes administran un contrato y entonces el proveedor llega con un regalo, una botella de whisky, llega con una computadora o con un teléfono celular o con... ¿Eso está permitido en sus empresas? ¿Les pueden dar regalos? ¿Los proveedores pueden entregarles regalos a ustedes? ¿Eso está hoy permitido? No se permite, ¿cierto? Muy bien. Y no se permite, ¿por qué? Porque hay un tema de conflicto de intereses y entonces no está permitido que... Pero el proveedor nos puede invitar a comer al mediodía. Oye, te invito a comer, vamos aquí a comer. Eso sí está permitido. Me puedo ir a comer con un proveedor de servicios o un proveedor de cualquier cosa. ¿Ese proveedor me puede invitar a comer? Seguramente sí. Y entonces voy acompañado de alguien más. Entonces, pero igual... En algunas compañías ni siquiera eso se permite. En algunas compañías, por ejemplo, en algunos clientes, nosotros hemos ido a llevarles material promocional nuestro, el mousepad o un bolígrafo, una pluma, algo de publicidad a la compañía, pues hay compañías que tienen unos criterios tan rígidos que ni siquiera eso se permite. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura frente a los riesgos? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Ay, pero eso no es nada. ¿Cuál es el problema de que la persona haya tomado 100 pesos de la caja chica y mañana los haya repuesto? ¿Cuál es el problema? No. Hay un tema de códigos de ética, de códigos de conducta, de códigos disciplinarios que impiden que este tipo de cosas se realicen. Muy bien. Los sistemas de información que tenga la empresa, si tiene unos sistemas de información adecuados que permiten identificar quién colocó la información, quién la sacó, quién la modificó. Es decir, que en la medida en que los procesos se desarrollen con base en sistemas de información, los riesgos son menores. La existencia de normas, de directrices relacionadas con la seguridad, con la gestión de riesgos. Cuando no existe nada, hay empresas que son supremamente paternalistas. En la costa norte de Colombia tuvimos una compañía donde el gerente es el dueño y entonces... montando todo el tema de la OEA, le dijimos que había que hacer visitas domiciliarias a las diferentes personas. Y él decía, no, ¿yo por qué le voy a ir a molestar allá a la casa del empleado? ¿Por qué voy a ir a revisar? ¿Por qué voy a revisar a los empleados cuando están ingresando? Ellos son parte de esta empresa, yo no los voy a revisar. Bueno, haciéndoles corto el cuento, preguntamos durante el diagnóstico si... la empresa almacenaba dinero en efectivo en las instalaciones. Pero no, nosotros no manejamos dinero en efectivo. Aquí todos los pagos son por transferencia. Bueno, perfecto. ¿No hay dinero en efectivo? No, no hay dinero en efectivo. Pues resulta que la compañía hacía unas ventas de garaje. Cada 3 meses sacaba unas ventas, así un Black Friday de productos de la empresa, entonces los sacaban ahí a venderlos y llegaba mucha gente a comprar y ese día recogieron, no sé, 40,000, 50,000 dólares en ventas, ahí en un showroom que tiene la compañía. Pues resulta que alguien sabía que ese dinero quedaba guardado en cierto sitio y por la noche ingresan unos delincuentes, 3 entran armados, sujetan al guardia de seguridad, ingresan, van hasta el sitio donde el dinero está guardado y se lo llevan. Y entonces las normas decían que no se podía guardar dinero, que no se podía tener dinero. Se violaron las normas y obviamente esto sucedió. Así como evaluamos el contexto interno, vamos a evaluar también el contexto interno. Y en ese contexto externo, ya vimos el interno, ahora vemos el externo, también vamos a evaluar el tipo de ambiente social y cultural en el cual se mueva la empresa, el ambiente político, legal, financiero, el ambiente tecnológico, el ambiente económico. Vamos a revisar todos esos ambientes a ver qué puede afectar en la organización.
cuando tenemos un tema como el de Venezuela, político, legal, financiero, pues finalmente yo no voy a hacer una inversión en ese lugar porque no tiene sentido, porque la voy a perder. El acceso a tecnología, el ambiente económico, cuál es digamos que la posición de la empresa frente a ese tipo de ambientes y cómo le pueden afectar ese tipo de ambientes a la empresa. El ámbito competitivo, local, regional, nacional, internacional. ¿Alguno recuerda el caso de Coca-Cola con su marca de agua Dasani? Que decían que Dasani era cancerígeno. ¿Alguien la recuerda? Dasani cancerígena fue la campaña. Y entonces, si la buscamos ahí en Google, vamos a encontrar entonces hace un tiempo le hicieron una campaña a esta marca de agua, a Coca-Cola, donde decía el agua de Dasani puede causar graves enfermedades. Y entonces incluso referían el caso a unos investigadores y colocaban nombres propios de personas y decían que la Organización Mundial de la Salud y ANAM y no sé quién, todos decían que esa agua era cancerígena. Muy bien. Pero el fondo de esta publicación, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió que esta propaganda saliera en los medios? ¿De dónde creen ustedes que vino esta información? Muy bien, de la competencia, perfecto. Entonces, Coca-Cola se da a la tarea de empezar a buscar de dónde salió. Antes era muy fácil porque había que crear una cuenta de correo electrónico y mandar el correo electrónico. Hoy se hace a través de WhatsApp, se hace a través de las redes. En ese momento no existían, en el año 2007 no existían las redes sociales, no existía WhatsApp, etc. Entonces, Coca-Cola se dedica a revisar, a investigar quién pudo haber sido el causante de esta situación. Muy bien. Y entonces, finalmente llegan hasta el escritorio del gerente comercial de la firma Danone en Argentina. Entonces, ahí sale la publicación, Coca-Cola demanda a Danone Argentina, y la queja corresponde a una campaña de desprestigio iniciada por 2 directivos de Danone. Entonces, obviamente, allí demandaron, y el monto de la demanda, ¿cuál es? Lo que dejó de vender, lo que Coca-Cola pensaba que iba a vender de agua, pues no lo vendió, y entonces, pues simplemente va a demandar a esta compañía por el monto de lo que dejó de ganar y vender para este caso. Muy bien, entonces el ambiente social, local, cultural, el ambiente competitivo regional, nacional, internacional. Yo les mostré el caso de La Costeña, ¿cierto? Vimos la fotografía de La Costeña, creo que sí. En el caso de La Costeña, seguramente fue un competidor el que mandó a estas personas internamente para que se tomara la fotografía de esta forma. Entonces, fíjense cómo es importante establecer también mi contexto de cuál es el ambiente en que se mueve mi compañía, desde el punto de vista de los puntos ya anotados. De igual manera, las relaciones con las partes interesadas es importante. Muy bien. Ya tenemos el contexto interno y el contexto externo. Ahora, entonces, el tercer elemento son la definición de criterios. Los criterios con el cual voy a construir mi metodología de gestión de riesgos.
Entonces, defino metas y objetivos, defino el alcance, defino la metodología de valoración, cómo voy a medir el desempeño, cuáles son los niveles de riesgo y su aceptabilidad, cómo voy a clasificar las consecuencias. Entonces, toda esta parte de criterios la voy a definir al iniciar mi gestión de riesgos. Y de igual manera, cómo voy a tratar los riesgos. Muy bien. Una vez termino de definir mi contexto interno, externo y los criterios, me voy ya a definir la estructura. Tengo una matriz de 3x3, 4x4, la que quieran. Muy bien. Y me voy a valorar el riesgo. En la valoración del riesgo es el proceso a través del cual yo identifico el riesgo, lo analizo y lo valoro. Identifico, analizo y valoro el riesgo. 3 elementos. Empecemos por el primero, por la identificación del riesgo. En la identificación del riesgo, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la identificación del riesgo, lo que vamos a hacer es identificar el qué, el cómo y el por qué. El qué, el cómo y el por qué. ¿Qué puede pasar? Y acabamos de hacer un ejercicio. ¿Qué puede pasar? El atentado terrorista. ¿Cómo puede pasar? Con la colocación de un artefacto explosivo. ¿Por qué? Porque hay un mal ambiente laboral, porque la competencia nos quiere afectar, por X, Y, Z. Entonces, el primer paso es identificar el qué, el cómo y el por qué puede suceder. Para mí, esta es la parte más importante de la gestión del riesgo. Repito, es la parte más importante de la gestión de riesgo, porque si yo no encuentro el riesgo, pues no voy a estar preparado para él. ¿Por qué no habían blindado las puertas de los aviones? Pues porque no habían evaluado que por ahí se podían entrar los terroristas y tomar el mando del avión y estrellarlo contra unos objetivos de alto valor estratégico. ¿Por qué no habían tomado la decisión de colocar 2 personas como mínimo en la cabina? Pues porque no había sucedido el que alguien se encerrara dentro del avión, dentro de la cabina y pusiera el avión en picada para que se estrellara contra el piso. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es identificar el riesgo. Muy bien. ¿Qué estrategias, qué metodología podemos utilizar para la identificación de riesgos? Entonces, para ello, la norma nos trae una norma auxiliar, que es la norma ISO 31010. En esa norma, que repito, está publicada allí en su campus virtual, ustedes van a poder encontrar toda una lista de técnicas y herramientas. Se las voy a mostrar directamente en la norma. Voy a entrar nuevamente a la norma. Voy a cerrar la ISO 31000 y vamos a abrir la norma 31010. Santiago, acuérdame montar la que está en español, por favor, para que la coloquemos allí, porque esta que está publicada es la norma en inglés. Pero bueno, igual, la norma es exactamente igual, lo que pasa es que está en idioma diferente. Y entonces nos vamos a ir al anexo, al primer anexo de la norma, donde nos va a mostrar 31 técnicas para la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos. Muy bien. Entonces, la primera que encontramos es la tormenta de ideas. La segunda, las entrevistas estructuradas o semiestructuradas. El método Delphi, las listas de chequeo, el análisis primario de peligros, los puntos de control, el análisis de peligros en puntos críticos. Es decir, encontramos 31 técnicas para poder identificar, analizar y evaluar los riesgos. En cada una de esas técnicas ustedes van a encontrar un par de letras o una letra. Entonces, por ejemplo, para la tormenta de ideas, utilizar esa técnica en la identificación de riesgos es altamente aplicable. Strong applicable.
para evaluar el nivel de riesgo, pues no aplica. Esa técnica no me va a servir. Y así sucesivamente con cada una de las técnicas que están referidas, que son un total de 31 técnicas disponibles para la identificación, análisis y evaluación de riesgo. Ustedes deben escoger una o varias de esas técnicas para hacer su implementación de la gestión de riesgo. Cada una de esas técnicas tiene al final de la tabla un anexo y le dice, por ejemplo, tormenta de ideas, vaya al anexo B01. Muy bien. Y entonces yo simplemente voy al anexo y el anexo, ¿qué me va a mostrar? El anexo me dice qué significa la tormenta de ideas, cómo se usa la tormenta de ideas, qué elementos de entrada requiere la tormenta de ideas, cómo se desarrolla el proceso, qué salidas tiene el proceso y cuáles son las fortalezas y limitaciones que tiene ese método de identificación de riesgos que se llama tormenta de ideas. Muy bien. Y repito, eso lo encontramos en la norma ISO 31010, que está publicada en su campus, que vamos a subirla también en español para que la tengan allí disponible para su gestión del riesgo. Entonces, esas son las técnicas que encontramos allí, que ya hemos mencionado. Muy bien. Una vez identificamos el riesgo, viene el análisis del riesgo. Análisis del riesgo. ¿Qué es analizar el riesgo? Analizar el riesgo es compararlo, o mejor que compararlo, es establecer qué tan probable es que pueda suceder y si llega a suceder, cuál es el impacto que me va a causar. Y entonces tengo dos variables, probabilidad e impacto. También se conocen como posibilidad y consecuencia. Entonces, probabilidad, posibilidad de que suceda algo y si llega a suceder me va a generar una consecuencia, un impacto. Muy bien. Y entonces, en el análisis de riesgo, simplemente lo que tenemos que hacer es calificar la probabilidad, calificar el impacto y la suma de las dos me va a dar el análisis de riesgo. Muy bien. Esto aparentemente es muy sencillo de esta forma, pero necesitamos volverlo objetivo. Necesitamos que sea un análisis objetivo que me permita hacer una valoración cuantitativa del riesgo. Muy bien. Y entonces para ello yo voy a crear mi tabla donde tengo 5 escalas de probabilidad y 5 escalas de impacto. ¿Cuál es la probabilidad que en sus parques industriales se presente un atentado terrorista? Por favor, colóquenme allí. ¿Cuál es la probabilidad, de acuerdo a esa tabla que está allí? Remoto, poco probable, posible, probable, frecuencia. Alejandro, más que niveles de riesgo, miremos probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que en mi parque industrial coloquen un artefacto explosivo? ¿Es remota, poco probable, posible, probable o frecuente? Santiago nos dice poco probable, Francisco posible, poco probable, posiblemente alto, poco probable. Y seguramente si ustedes siguen contestando allí vamos a encontrar respuestas iguales o respuestas diferentes. Entonces, tenemos que darle una definición, o mejor, antes que eso, y si llegara a suceder el atentado terrorista, ¿cuál sería el impacto? ¿Menor, moderado, alto, muy alto o catastrófico? Si llegase a suceder, ¿cuál sería el impacto? ¿Menor, moderado, alto, muy alto o catastrófico? Y entonces Eusebio nos dice muy alto. Perfecto. Vamos a tomar la calificación que nos da Eusebio. La probabilidad de que tengamos un atentado terrorista es probable y el impacto es muy alto. ¿Por qué decimos que probable? ¿Con base en qué decimos que es probable que nos coloquen un carro bomba o un artefacto explosivo en el parque industrial? ¿Por qué llegamos a esa conclusión?
¿Por qué creen ustedes que dijimos que es probable? ¿Basado en qué? ¿Basado en la estadística? ¿Basado en la experiencia? ¿Basado en eventos que ya sucedieron en sitios similares al mío? Entonces, ahí decimos que es probable. ¿Y por qué el impacto muy alto? Porque es el nivel de exposición de riesgo que yo tenga. Es que si me colocan un artefacto explosivo en tal parte, el daño que me puede causar es de $400,000 y en mi tabla yo coloqué que 400,000 en adelante corresponde a muy alto. Muy bien. Hasta allí lo que tenemos es un riesgo analizado en términos de probabilidad y de impacto. Entonces necesitamos comprender ese riesgo. ¿Qué tan probable es que se pueda presentar? Y si se llega a presentar, ¿en qué tiempo, en qué frecuencia? Y si llega a presentarse, ¿cuál es el impacto que me puede causar en las personas, en los procesos, en las instalaciones y en los datos? Muy bien. Si nunca ha sucedido en la ciudad el atentado, pues puede ser poco probable. Ese es un elemento que me dice, nunca ha sucedido, es poco probable que suceda. Yo le tengo que dar un significado a cada uno de esos conceptos. A remoto, poco probable, posible, probable, frecuente, le tengo que dar un significado. Jorge nos dice que el día de ayer se detuvo al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán y esto provocó ataques a camiones e instalaciones como bancos, tiendas, industrias. Esto ya ha sucedido en otras ciudades. ¿Podría haber un ataque a un parque para desviar atención en respuesta a la policía del ejército? Sí. Sí, y eso no solamente es México, aquí ha sucedido exactamente lo mismo. Cuando se ha dado captura a un delincuente, inmediatamente vienen los desvíos de objetivo, es decir, colocaron carros bombas en diferentes sitios para que las autoridades no fueran detrás de los delincuentes. Eso puede pasar y miren lo que Jorge nos está diciendo. Por eso es importante estar evaluando el entorno y el contexto externo de la organización. ¿Qué cosas pueden pasar y que pueden afectar nuestra operación? Muy bien. Y entonces hasta aquí lo que hemos tenido es calificado un riesgo en términos de probabilidad y un riesgo en términos de impacto. Pero como les decía, tenemos que tener unas tablas que nos permitan saber qué es la probabilidad y impacto. Permítanme que por aquí debo tener unas tablas. Creo que no. Así, aquí está. Entonces yo puedo tener unas tablas construidas donde defino que una probabilidad 1 es muy baja y le voy a dar un significado. Entonces, muy bajo porque puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales y en los últimos 5 años no se ha presentado. Y así sucesivamente en cada una de ellas voy a tener un significado, un descriptor para cada nivel y ya poder con mayor objetividad poder decir, sí, la probabilidad es alta porque al menos una vez en el último año se presentó un atentado terrorista en un parque industrial. Explotó un carro bomba o un artefacto explosivo en inmediaciones de un parque, entonces la calificación es 4, es alta la probabilidad. En cuanto al impacto, exactamente igual, voy a crear mi tabla de impacto, incluso desde el punto de vista económico, operacional, reputacional, de daño en las personas, voy a colocar una tabla. Desde el punto de vista económico podría decir que un riesgo crítico, de impacto crítico, es aquel que tendría altas consecuencias o efectos sobre la organización y que podría ser superior a $500,000. Ah, perfecto, ahí ya tengo una tabla objetiva en cuanto al impacto y la probabilidad. ¿Para qué me sirve esto? Esto me va a servir precisamente para poder definir unos valores y decir que para mí la probabilidad tiene menor peso específico que el impacto. Al impacto le puedo dar un mayor valor, el 60%, y a la probabilidad del impacto. Y entonces simplemente si digo, haciendo un ejercicio sencillo,
Teniendo en cuenta esta tabla, Eusebio, que fue quien colocó el ejemplo, ¿cuál sería el impacto si nos colocan un artefacto explosivo? Creo que dijo 4 o 5. Digamos que es severo. Tengamos como ejemplo que puede ser calificación 4. Entonces el impacto nos da 4. El impacto igual a 4. Y la probabilidad, creo que habíamos dicho que nos daba 4 también. Probabilidad 4, muy bien. Y entonces con base en eso, vamos a hacer este ejercicio. La probabilidad 4 por el 40%, 4 por 4, 16, nos da 1,6. Más el impacto, que dijimos que era también 4, 6 por 4, 24, 2.4. 2,4. Muy bien. Esa suma nos va a dar 1,6 más 2.4, nos da 4. Nos da 4. Y entonces nos vamos a nuestra tabla, donde ya hemos definido la multiplicación de la probabilidad por el impacto, y entonces 4 nos da aquí en este lugar. Quiere decir que ese riesgo tiene un nivel de evaluación del riesgo alto. Tiene un nivel de riesgo alto. Entonces, con base en ese nivel de riesgo que hemos determinado, la gestión de riesgos, ¿qué va a hacer? Ese riesgo que ya tenemos ubicado en este punto, ese riesgo que ya tenemos aquí en este punto porque nos dio 4 y 4, necesitamos que se desplace ese riesgo. Y la forma de que ese riesgo se desplace, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos para que ese riesgo que está en este punto se desplace hasta un nivel de riesgo inferior? ¿De qué manera lo podemos hacer? Tomando acciones. Las acciones de tratamiento del riesgo. Muy bien. Y entonces hasta acá lo único que hemos hecho es construir una tabla con base en unos criterios, definir unos significados para cada uno de los criterios, asignar unos riesgos que hemos identificado y les hemos calificado su impacto en el que si llegan a suceder y la probabilidad de ocurrencia del mismo. Y ahí simplemente lo que tenemos hasta ahí es una valoración del riesgo. No hemos hecho nada diferente, sino valorar el riesgo. ¿Qué es lo que sigue? El proceso de tratamiento y monitoreo del riesgo. Tratamiento y monitoreo del riesgo, que son los puntos que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Hasta aquí, repito, lo que hemos hecho simplemente es un proceso de identificación del riesgo, de análisis del riesgo en términos de probabilidad y de impacto, y evaluar el riesgo con base en unos niveles ya establecidos de bajo, medio o alto, que nos permite definir que el riesgo alto es el que primero debemos tratar y vamos a llevarlo hasta determinado punto a través de un tratamiento y de un monitoreo de los riesgos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes que tengamos frente a estos 3 primeros puntos de la gestión del riesgo que nos permita hacer una adecuada gestión del riesgo? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietudes, reclamos? ¿Ninguna? Muy bien. Santiago, la norma ISO 31000 no es certificable, todavía no tiene esquema de certificación, es una norma de apoyo para las demás normas, pero todavía no es certificable, pero no quiere decir que en nuestra organización no la implementemos. De hecho, como les decía, está dentro de la política de seguridad de ANPIP, es el fundamento para poder gestionar los riesgos de la seguridad en la cadena de suministro, calidad, etcétera. Incluso la podemos implementar en nuestra casa. ¿Qué riesgo puede haber en nuestra casa? Un incendio. Muy bien. ¿En qué lugar puede haber un incendio? ¿Cómo puede haber un incendio? ¿Por qué puede haber un incendio? Con base en eso tomo unas acciones de tratamiento del riesgo. ¿Qué pasaría si hay un incendio en mi casa? ¿A dónde me voy a vivir mientras tanto? Etcétera. Entonces, fíjense cómo
la norma termina siendo un referente muy importante para cualquier actividad. Ustedes van a hacer un proyecto, apliquen la gestión del riesgo. Muy bien, ¿qué riesgo tiene el proyecto? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Si llega a suceder, ¿cuál es el impacto que va a generar? ¿Cuál es la probabilidad que suceda ese riesgo? Con base en ello se fija un nivel de riesgo, se determinan las acciones, se monitorean que las acciones funcionan y obviamente estamos minimizando la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Y si llega a suceder, el impacto del riesgo es el menor posible. Muy bien. Con esto entonces terminamos nuestra novena sesión de esta jornada de capacitación para los parques industriales. Dentro de 8 días, el próximo viernes, vamos a hablar entonces de cómo hacer el tratamiento del riesgo, de cómo monitorear el riesgo y en el evento que ese riesgo paralice mi operación, cómo yo puedo tener un plan de continuidad de la operación que haga que mi operación siga funcionando a unos mínimos establecidos, pero que no me afecte de manera sensible la operación. Nos dice Eusebio que cuando ya tenemos detectados los riesgos es muy importante evaluarlos para conocer el alcance de ellos. Claro, pero también Eusebio para poder saber cuánto voy a invertir en el riesgo. Si yo no sé cuál es el impacto que me genera, yo no sé realmente cuánto voy a invertir. Ahora, si el impacto es mínimo, pues definitivamente puedo no hacer nada. Puedo asumir el riesgo. Los clientes de los supermercados vamos y mientras hacemos el mercado nos comemos una fruta, las uvas. Muy bien. Entonces, el supermercado dice, ¿cuánto valen esas frutas? Yo no le voy a colocar un guardia a las frutas. No, simplemente lo que hago es subirle un poco el valor para que esas pérdidas pues se compensen con el valor adicional que tengo. O simplemente dejo que las cojan, no importa, con eso estoy haciendo que la gente venga, no la molesto, se puede comer una fruta sin problema, pero resulta que me está comprando otra cantidad de productos dentro de la tienda. Muy bien. Nuevamente, mil gracias a ustedes por este par de horas que nos han acompañado en el día de hoy. Les sugerimos nuevamente que participen en el foro, participen de las evaluaciones, por favor, para que se pongan al día los que no han participado en los foros, porque es parte de la evaluación. De igual manera, su evaluación para que, por favor, la trabajen. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, escríbanos. Santiago en Cali y Liz en la Ciudad de México, muchas gracias por su apoyo técnico. Y a todos ustedes un feliz fin de semana y por este mismo canal dentro de 8 días nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a todos.